¿Qué tan fina es la línea entre un genio creativo y un colapso mental? En el gaming, el ego y la presión son la receta perfecta para el desastre. Hoy entramos a las oficinas más oscuras para conocer a 10 desarrolladores que casi arruinan su carrera por su propio ego, y en algunos casos lo lograron de una manera espectacular. Desde berrinches épicos en redes sociales hasta delirios de grandeza que quemaron millones de dólares. Prepárate, porque después de conocer estas historias reales de locura y poder, jamás volverás a ver los créditos de un juego de la misma manera. Empezamos potentes gamers. Hablar de Yandere Dev es hablar de una persona que convirtió el desarrollo de un juego en una telenovela de 10 temporadas, y todavía no termina el primer capítulo. Desde 2014 nos tiene esperando a las famosas rivales, pero lo único que ha llegado son parches de un código tan caótico que parece un plato de espagueti tirado en el suelo. El tipo perdió la brújula por completo. En lugar de programar, se dedicó a patrullar el internet como si fuera un sheriff digital, creando el término de los gremlins para referirse a cualquiera que le preguntara: «Oye, ¿y para cuándo sale el juego?». Su servidor de Discord se volvió un campo minado donde un mal comentario o un meme te ganaba un ban perpetuo más rápido de lo que Yandere-chan elimina a una colegiala. Es el caso más loco de un desarrollador que se dejó consumir por su propia narrativa de víctima, gastando más energía en videos de 40 minutos justificando sus berrinches que en arreglar los bugs que hacen que su juego explote si lo miras feo. Al final, Yandere Dev se convirtió en el jefe final de su propio proyecto, saboteándose a sí mismo mientras el mundo entero lo mira con una mezcla de lástima y palomitas en mano. Denis Dyack es el ejemplo perfecto de por qué nunca, pero nunca, debes intentar ganarle un tiro al internet. Este señor era un semidios tras crear joyas como Eternal Darkness, pero cuando su proyecto estrella, Too Human, se empezó a hundir en un desarrollo eterno, Denis decidió que la mejor estrategia de marketing era irse a pelear directamente a los foros de NeoGAF. Imagínate el nivel de locura. Lanzó un reto tipo Duelo al amanecer, pidiendo a los usuarios que eligieran bando. O estabas con él o contra él. Retó a los trolls en su propio territorio. Obviamente, el internet le aplicó la de «sujétame la soda» y lo destrozaron con memes y críticas. Pero la cosa no paró ahí. En su delirio, demandó a Epic Games, perdió la demanda y un juez lo obligó a destruir todas las copias de sus juegos que usaran el motor Unreal. Fue un suicidio profesional en tiempo real. Su estudio, Silicon Knights, se fue a la bancarrota total. Ahora, en lugar de ser recordado por sus innovaciones, es el póster oficial del desarrollador que creyó que podía domar a la red y terminó siendo el game over más evitable de la historia. Hablar de Tomonobu Itagaki es hablar del chico malo que se creyó su propio personaje hasta que la realidad le aplicó un combo de 100 hits en la cara. Este compa no caminaba, él flotaba en una nube de ego, siempre con sus icónicos lentes de sol oscuros y su inseparable chamarra de cuero. No era solo un desarrollador, era un rockstar que no tenía pelos en la lengua. Si le preguntabas por la competencia, te decía sin parpadear que Tekken era una basura y que él era el único que sabía hacer juegos de pelea con alma y mucha física de pechos. Pero como dicen por ahí, entre más alto subes, más fuerte te das el frentazo. Su reinado en Tecmo terminó de la forma más escandalosa posible, envuelto en un torbellino de demandas por acoso sexual y una pelea legal épica contra sus propios jefes por unos bonos que no le quisieron pagar. Se fue de la empresa gritando que él era el alma de Ninja Gaiden, pero el verdadero tiro de gracia a su carrera fue Devil's Third. Prometió la octava maravilla del mundo y nos entregó un juego tan accidentado, feo y mal optimizado para el Wii U, que hasta los píxeles pedían perdón por existir. Pasó de ser el tipo más cool de la industria a ser el ejemplo perfecto de que las gafas oscuras no te dejan ver cuando tu carrera va directo al barranco. Clifford Michael Blesinski, o Cliffy B para los que cortábamos Locust por la mitad, pasó de ser el niño de oro de Epic Games a convertirse en el exnovio tóxico que no deja de publicar indirectas en Facebook. Cuando estaba en la cima con Gears of War, el vato era un rockstar absoluto. Pero cuando decidió independizarse y fundar Boss Key Productions, la realidad le metió un Lancer por la espalda. Sacó Lawbreakers, un juego que según él iba a revolucionar los shooters, pero que terminó teniendo menos jugadores activos que un torneo de canicas en un día lluvioso. ¿Y qué hizo Cliffy ante el fracaso? ¿Aceptar que el mercado ya estaba saturado con Overwatch? Para nada. Se fue directo a Twitter o a X a pelearse con medio mundo. Su argumento estrella fue decir que su juego era demasiado inteligente para el público actual. O sea, básicamente nos dijo que no nos daba la ardilla para entender su obra maestra. Ese berrinche nivel leyenda terminó con el cierre de su estudio y un retiro dramático donde juró que jamás volvería a la industria.
Lo curioso es que, aunque ya no hace juegos, sigue regresando a las redes sociales a quejarse de todo, demostrando que puedes salir del desarrollo, pero el hambre de atención no sale de ti. Sería imperdonable no hablar de Hideo Kojima en sus últimos días con Konami. Es como ver una temporada de La Rosa de Guadalupe, pero con mechas, espionaje y mucho presupuesto. Este genio no perdió la cabeza en el sentido tradicional, pero su nivel de perfeccionismo y drama escaló a niveles astronómicos. El divorcio con Konami fue tan tóxico que la empresa lo tenía prácticamente exiliado en un piso separado, sin internet y casi incomunicado mientras terminaba Metal Gear Solid 5. Le borraron su nombre de las cajas de los juegos, como si fuera un ex al que quieres olvidar de todas las fotos de Instagram. Y ni hablemos de PT, ese demo que nos dejó traumados a todos y que Konami borró de la faz de la tierra solo por puro berrinche. Kojima es ese artista obsesivo que quiere que cada gota de lluvia en el juego tenga su propia historia de origen. Su drama fue tan épico que hasta le prohibieron ir a recoger sus premios. Al final, se fue con toda la elegancia del mundo para fundar su propio estudio y hacernos caminar por horas repartiendo paquetes, demostrando que su locura es simplemente un nivel de genio que Konami no pudo costear ni aguantar. Si el mundo de los videojuegos tuviera un tío que cuenta chistes malos en la cena de Navidad, ese sería Randy Pitchford. El CEO de Gearbox es una mezcla entre un desarrollador talentoso y un mago de fiestas infantiles que no sabe cuándo bajar del escenario. Su vida es una colección de momentos tan surreales que ni en Borderlands se atreverían a escribirlos. Lo más icónico, aquella vez que dejó olvidada una USB en un restaurante Medieval Times. Sí, el lugar donde comes pollo con las manos mientras ves caballeros pelear. Lo turbio no fue solo perderla, sino que el disco supuestamente contenía documentos súper secretos de la empresa y una carpeta con videos para adultos bastante peculiares. Pero Randy no se detiene ahí. El señor vive en una realidad alterna donde cree que todos amamos sus trucos de magia con cartas a mitad de una presentación importante, mientras nosotros solo queremos ver un tráiler que no se trabe. Si alguien lo critica en Twitter, saca su varita mágica de la prepotencia y se pone a pelear con medio internet, defendiendo decisiones imposibles de defender. Es ese jefe que todos hemos tenido, un genio para los negocios, pero un desastre para las relaciones públicas, que prefiere desaparecer tu paciencia antes que admitir un error. David Cage es ese director que se mira al espejo y ve a un genio incomprendido del cine. Aunque esté haciendo videojuegos, para muchos es un visionario narrativo gracias a Heavy Rain, Beyond Two Souls y Detroit Become Human. Para otros es el rey del diálogo forzado y las metáforas que se creen más profundas de lo que realmente son. El drama con Cage no fue un meltdown en Twitter, sino algo más elegante y francés: ego elevado, control creativo total y cero autocrítica. En entrevistas suele hablar como si él inventara la narrativa interactiva cada mañana con su café. Y si no conectas con su obra, claramente no la entendiste. Clásico. A eso súmale las acusaciones internas en Quantic Dream sobre ambientes laborales tóxicos y liderazgo autoritario. Cage lo negó todo, defendiendo su visión artística como si fuera una cruzada personal. Nada de disculpas claras, solo discursos largos sobre libertad creativa y malentendidos. Lo curioso es que, pese a todo, sus juegos venden, generan debate y se recuerdan. Cage nunca perdió la cabeza públicamente, pero vivió años con el ego en zona roja constante. No explotó, pero estuvo peligrosamente cerca de creerse su propio documental. Marcus Notch Persson es el ejemplo perfecto de cómo pasar de héroe nerd a tío incómodo en la cena familiar. El tipo creó Minecraft, uno de los juegos más importantes e influyentes de la historia, prácticamente desde su cuarto, y en 2014 vendió Mojang a Microsoft por $2.500 millones. El sueño gamer, hasta que se volvió pesadilla social. Después de la venta, Notch quedó con demasiado dinero, demasiado tiempo libre y cero filtros en Twitter. Empezaron a aparecer comentarios polémicos, opiniones cuestionables y posts cada vez más erráticos. De repente, el creador querido por millones pasó a ser una figura incómoda que nadie sabía cómo defender. Microsoft, para evitar dramas, borró cualquier referencia a Notch dentro de Minecraft. Eso ya dice mucho. Lo más triste es que él mismo ha hablado de sentirse solo, deprimido y desconectado, viviendo en una mansión enorme, pero sin rumbo. La fama y el dinero no lo hicieron más feliz. Lo aislaron. Notch no explotó como otros personajes de la industria, pero su caída fue más silenciosa y constante. De símbolo del indie humilde pasó a ser un recordatorio de que el éxito masivo puede descomponerte si no sabes qué hacer después. Un final raro para el padre de los bloques.
Jonathan Blow es ese tipo de desarrollador que no está loco, pero definitivamente vive en modo intelectual al máximo. El tipo saltó a la fama con Braid en 2008, un indie que parecía un Mario bonito hasta que te dabas cuenta de que te estaba hablando del arrepentimiento, el tiempo y las decisiones de vida. Nada mal para un juego de plataformas. Desde ahí quedó claro que Blow no quería solo hacer juegos divertidos, quería hacer arte con A mayúscula. El problema o la gracia, según a quien le preguntes, es su actitud. Jonathan Blow es famoso por criticar durísimo a la industria moderna, a los publishers, a los juegos fáciles y sí, a los jugadores casuales. En más de una ocasión ha dejado claro que no le interesa que todos disfruten sus juegos, sino que solo los entienda quien de verdad quiera pensar. Su segundo gran título, The Witness, es básicamente un enorme rompecabezas filosófico disfrazado de isla colorida y sin una sola ayuda para el jugador. Drama, poquito. Ego, bastante. Blow no grita ni insulta como otros, pero su intensidad constante lo hace parecer más un profesor regañón que un dev relajado. Aún así, hay que reconocerlo, el tipo tiene talento, convicción y cero ganas de agradarle a todo el mundo. Y eso, para bien o para mal, lo hace único. Phil Fish es, sin exagerar, el caso clínico más famoso del indie gaming. El tipo alcanzó la gloria con Fez en 2012, un juego brillante de plataformas y puzzles que mezclaba pixel art con giros en 3D y una vibra súper inteligente. Todo iba perfecto, hasta que Phil decidió que Twitter y las entrevistas eran campos de batalla. Fish se hizo tristemente célebre por insultar a periodistas, colegas y jugadores cada vez que algo no le gustaba. Críticas normales las tomaba como ataques personales. El punto de no retorno llegó cuando, tras una pelea pública con otro desarrollador, anunció, en un arranque de puro coraje, que Fez 2 quedaba cancelado. No por problemas técnicos, no por dinero, por enojo, tal cual. Lo más incómodo es que todo esto pasó en tiempo real y frente al público. No fue un escándalo filtrado ni rumores de pasillo, fue un colapso emocional transmitido por redes sociales. Poco después, Phil Fish desapareció casi por completo de la industria, cerró Polytron y se bajó del reflector. Lo aún más triste, Fez era increíble y tenía potencial para convertirse en una saga legendaria. La lección: el talento no te salva si no sabes manejar la presión, el ego y el odio en internet. Phil Fish quedó como advertencia eterna. No todos están hechos para la fama, aunque el juego sea una obra maestra. Al final del día, queda claro que la línea entre el genio creativo y el caos absoluto es más delgada que el cable de un control de NES. Estas historias nos recuerdan que, detrás de nuestros juegos favoritos, hay seres humanos de carne, hueso y un ego que a veces no cabe en este planeta. Déjame un comentario de cuál desarrollador creativo ha perdido la cabeza y no lo pusimos. Nos vemos en un próximo video.